varios ex integrantes de Cruz Azul que habían tenido muertes muy violentas. También arrecia batalla por presupuesto. Los principales partidos políticos del país emprendieron ayer una guerra de acusaciones mutuas en el contexto de la negociación del paquete económico para el próximo año. El PAN, por medio de su secretario de Acción de Gobierno, Juan Molinar Horcasitas, acusó al PRI de no cumplir su palabra de acelerar las reformas que necesita el país y de mantener secuestrada la agenda legislativa. También el PRD rechaza reparto entre gobernadores. Esa es otra nota. Armando Ríos Peter, líder de los diputados perredistas, acusan al PRI de pretender acaparar los recursos para favorecer a sus mandatarios estatales. Esa es parte de la información. Y bueno, aparece una fotografía de los tres presidentes de dos países de Europa y de Estados Unidos: Nicolás Sarkozy de Francia, Barack Obama de Estados Unidos y Angela Merkel de Alemania, donde dice que se echan la bolita. Analistas debaten cuál es la responsabilidad de Estados Unidos y de Europa en la crisis actual. Por lo pronto, la volatilidad se tradujo ayer en alza en México y los principales mercados bursátiles. Ahí podemos ver en la gráfica, si la subimos un poco, en donde el Dow Jones de Estados Unidos sube un 3.9, en Francia la CAC 40 2.89 también, el DAX en Alemania 3.28 y el índice de precios en México subió 4.26%, es el que tuvo mayor aumento. También dice que aumenta en niñas consumo de alcohol, algo bastante crítico. Hay 285,000 bebedoras de alto riesgo que aún no cumplen la mayoría de edad. Dicen que se consumen alcohol en grandes cantidades. Este número se duplicó en 6 años. De 2002 a 2008 el porcentaje de mexicanas de entre 12 y 17 años que beben con un patrón de riesgo se disparó de 3.4 a 7.1, mientras que el de los varones tuvo un ligero incremento al pasar de 10.5 a 11%. Ya estamos viendo ahí, que las niñas también están incrementando lo que son las bebedoras de alcohol. Dice que la más reciente encuesta nacional de adicciones señala que Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, el Distrito Federal y Morelos se tienen los porcentajes más elevados de consumo de alcohol por parte de las jóvenes de entre 12 a 17 años. Esto, pues es una buena llamada de atención para los padres de familia, que en muchas ocasiones a veces decimos que ya los hijos no nos hacen caso, pero sigue siendo nuestra responsabilidad como padres el poder saber a dónde van los fines de semana o con qué amigos se juntan. Entonces hay que tener cuidado con ellos, no les dé permiso para ir a donde quieran y mucho menos darles dinero. Se molesta con ellos y luego todavía le damos dinero y hasta el carro para que se vayan completos. En más información, cierran caso El Encino. El gobierno del Distrito Federal debe pagar por la expropiación del predio que dio origen al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Si esto hubiera sucedido cuando estuvo como gobernador del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pues sí hubiera ido a la cárcel. Vamos al periódico. Ahí viene también una nota en donde dice: el gobierno británico estudia intervenir los mensajes SMS, Facebook y Twitter en caso de disturbios. Todo esto contra las redes y los Blackberries allá en Inglaterra.
Vamos al periódico El Universal. Ocultan estados monto de deuda. Hacienda reporta 50,000 millones de pesos menos de los que deben a la banca. Requieren atención especial 4 entidades, dice la dependencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la mayoría de los estados ocultan los montos reales de su deuda entre las cifras que reportan las autoridades locales al gobierno federal y las que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las instituciones bancarias. Hay una diferencia de casi 50,000 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el subsecretario de la dependencia, Gerardo Rodríguez Regordosa. El funcionario dijo que hay hasta 4 estados que requieren atención especial y oportuna. En un documento que Hacienda envió al Senado con datos actualizados al cierre de marzo del 2011, el endeudamiento de todas las entidades asciende a 314,000 millones de pesos, pero en registro de agentes financieros esa misma deuda es de 363,000 millones de pesos. Coahuila reporta una deuda de 8,329 millones de pesos, pero según datos de la institución bancaria, sus compromisos son de 31,973 millones de pesos. Los estados cuya deuda es mayor respecto al porcentaje de sus ingresos totales son Coahuila con 157% más, Quintana Roo 82%, Nuevo León 66%, Tamaulipas 38%, Nayarit 33% y Michoacán con 32% de más, que su deuda es mayor en porcentaje de sus ingresos. Bueno, pues habría que ver cómo estamos en Durango. Y por otra parte, dice Horizonte Gris en una fotografía para el turismo, 8% cayó la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos y un 6% se redujo la entrada de divisas en el primer trimestre. Puerto Peñasco hasta 70% cae arribo de viajeros de Estados Unidos. Bueno, aquí se ve cómo impacta la desaceleración económica de Estados Unidos en México, en el turismo principalmente. Bueno, también muestra la información donde sube la Bolsa Mexicana de Valores, industria a la baja, mientras el mercado mexicano tuvo un aumento que no se veía desde el 2008, el sector industrial frenó su ritmo de crecimiento y muestra los valores que leíamos hace un momento, en donde México tiene una buena participación en la Bolsa Mexicana de Valores con 4.26, la Bolsa de Milán también un 4.10, el Dow Jones 3.95 y el DAX de Alemania 3.28. Ahí vemos la gráfica de la industria manufacturera, cómo ha tenido una variación de mayo del 2010, donde se encontraba en un porcentaje de 8.9%, baja en el mes de junio de este año 3.7%. Bien, también muestra la información del exfutbolista Nacho Flores, exjugador de Cruz Azul, que fue baleado, acribillado en la carretera a Cuernavaca la noche del miércoles en la autopista México-Cuernavaca. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, el exjugador de 58 años viajaba en su camioneta junto con 2 de sus hermanos, quienes resultaron heridos durante la agresión. Después de una reunión familiar en Morelos, Flores a Carranza se dirigía al Distrito Federal, pero un problema con su vehículo lo obligó a tomar un retorno a la autopista, lugar donde fue interceptado por quienes le quitaron la vida. Bueno, pues mal este hecho. Crece el alcoholismo entre jóvenes, 100% se incrementa en mujeres, es la misma nota que se incrementó
de un 3.4 a 7.1 en niñas de 12 a 17 años en el país. Y por otra parte, plantean indagar por lavado, compras millonarias en efectivo. Integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron que las adquisiciones en efectivo por 1.5 millones de pesos o más sean susceptibles de investigación como posibles casos de lavado de dinero. Asimismo, dictaminaron que los proveedores de bienes y servicios involucrados estarán obligados a reportar esas actividades como sospechosas. Más información en interiores: fallan en favor del gobierno del Distrito Federal por el Encino. Bien, es casi la misma información que traía el periódico Excelsior. Nos vamos al periódico La Portada del Reforma, del Grupo Reforma. Dejan a juventud sin divino tesoro, insuficientes y malos empleos de los asalariados mexicanos de entre 14 y 29 años. Dice que aparece por ahí una gráfica en donde no se encuentran, ¿cómo dice?, sindicalizados el 92%, sin vacaciones pagadas, aguinaldo ni reparto de utilidades un 86%, no cuentan con contrato por escrito un 56% y no tiene trabajo durante todo el año un 28%. Estos de jóvenes de entre 14 y 29 años tienen en México trabajos mal pagados con precariedad y sin prestaciones. Pues eso sí es importante que lo revise la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Amagan con huelga futbolistas de España. Esa es otra de la información. Y concluye el Encino 11 años después. Es la nota en donde tiene que pagar el gobierno del Distrito Federal una multa. Atrapan a mano con ojos, detiene la Procuraduría General del Estado de México a Óscar García, líder de la banda, lo ligan a 600 crímenes. Esa es la portada del periódico Reforma. Vamos a La Jornada, en donde, nota principal, exigen a Calderón aclarar pactos de seguridad con Estados Unidos. Abierta violación a la soberanía, expresa PRI, PRD y PT. Censura a Moreira que Los Pinos oculte o minimice lo que es evidente. Es una operación disfrazada de las agencias estadounidenses. Esto lo dicen los partidos. Lo que debe prevalecer es la cooperación, no la subordinación, dice Andrés Manuel López Obrador. Y luego, allá a la derecha, dice sombrío futuro para millones de jóvenes. Aquí, eso dicen especialistas: la deserción escolar, violencia y desempleo, las constantes, el rezago educativo afecta a más de 19 millones, reporta el INE. Garantizarles la enseñanza deber del gobierno, expresa Narro. El director del IMJUVE afirma que 150,000 no quieren hacer nada. Esa es una realidad también, en donde pues muchos jóvenes prefieren estar sin hacer nada, estar de holgazanes, en lugar de ponerse a trabajar. Todo esto también regresamos a problemas en la familia, donde los padres no les exigen mucho trabajo. Más información: impulsa Iusacell que Nextel se beneficie de la licitación 21. También David Cameron amenaza con usar el ejército contra revueltas. La policía británica tendría así manos libres contra los violentos. Bajo proceso, 1,200 detenidos allanan hogares de presuntos saqueadores. Todo esto por causa de que la policía disparó contra un manifestante.
bueno, pues ya tiene casi